Buenas tardes, otro domingo junto a ustedes, fuera de cabina, hoy desde la Galería de Arte Angerona y en muy buena compañía, junto a Denis San Jorge Rodríguez, artista de la plástica y escritor bautense y director de este centro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás listo para comenzar con las preguntas? Estamos listos. Tus inicios como artista, ¿cómo fue el comienzo? Bueno, yo, como todo joven muchacho, comencé en la Casa de la Cultura de Bauta, desde muy pequeño. Ahí di los primeros pasos y mi familia y los mismos profesores detallaron en mí las actitudes que pude tener en esos comienzos y me fui preparando con el cruzar de los años poco a poco y decidí presentarme a la Academia de San Alejandro. Ahí empezó otra etapa nueva, ya en la adolescencia, donde uno empieza a ver antecedentes, otros referentes nacionales e internacionales y comenzó a gestarse, lo que uno quería en la infancia, querer tratar de ser pintor o un creador, hasta que me gradué. ¿Y cómo surge la idea de crear con hierros, con metales, herramientas? Justo cuando yo me gradué de San Alejandro, fue una etapa en que mi papá falleció. Él era mecánico, chapista, y yo me quedé con todos esos materiales, con todas esas herramientas. Y cuando uno se gradúa, es una etapa posterior, un antes y un después para todo creador. Y yo no fui paliza, yo me quedé y comencé a crear y a trabajar. Y ese momento fue un momento que marcó en mí como ser humano, como persona. Y con esos materiales, con esos objetos, decidí hacer mi obra de arte, mis primeros trabajos, mis primeras exposiciones surgieron a partir de estos materiales y de estas herramientas. Hice varias exposiciones personales en Cuba y en 3 ocasiones visité México, exponiendo mis obras allá. Y todo el soporte, los materiales eran materiales de acero, de metales, y después la herramienta fue ocupando esos espacios que primeramente eran las planchas de metales, eran matrices calcográficas, porque yo vengo del grabado, de la especialidad de grabado. Y entonces yo traté de romper siempre un poco lo tradicional y en vez de imprimir las matrices, yo exponía las matrices en metales. Y llegó un momento en esos primeros años, ya de 20 a 25 años, que empiezo a hacerle fotografía a las herramientas, las primeras figuraciones. Expuse en México, en 2 ocasiones esa serie, y me fue marcando un poco esa visualidad con herramientas. Y hasta el día de hoy, han surgido varias temáticas, varias visualidades, y la idea y el soporte, el centro es un universo mecánico de herramientas. ¿Y qué repercusión han tenido sus obras a nivel nacional e internacional? Bueno, yo no, a ver cómo decirte, para uno como creador la principal repercusión es reconocimiento desde la persona más común, que te admire lo que tú haces. Eso ante todo es muy grato para uno, ¿entiendes? Que reconozcan tu trabajo desde verlo publicado en una publicación provincial, que yo como creador tengo que agradecerle mucho a la provincia como tal, desde la antigua Habana, porque desde que existía el antiguo habanero, me divulgaron bastante la obra mía, me la promocionaron bastante. Y la obra mía ha tenido, eso de lo mediático ha tenido bastante impacto. La obra en varias ocasiones, muchas exposiciones, también he logrado estar en eventos nacionales e internacionales. A la pregunta tuya, estuve, como te comenté anteriormente, 3 veces en México, en Baja California, en eventos de arte contemporáneo, ilustrado revistas en México, participado igual en algunas exposiciones colectivas internacionales en Europa. Y en caso hay una pieza mía que igual se lo cedió el Papa Francisco. De cierta forma, y son pequeñas cosas que uno como creador en el paso de los años dice, he andado por un camino que uno se siente agradecido a la vida. ¿Y por qué el giro a la literatura? Bueno, no podemos decirle que es un giro, fueron etapas que uno trata de superarlas. Llegó en el 2010, cuando vengo a México, me puse un poco de lleno, apagué un poco los motores de la plástica y empecé a crear algo de literatura. Yo tenía mi cierta afinidad por crear algunos cuentos y ingreso en el Centro Onelio, y en el 2012 puse el Centro Onelio de Técnicas Narrativas con Eduardo Eras León, y me publicaron un libro aquí en un unicornio titulado Patria Interior, un pequeño cuaderno de cuentos, de 6 cuentos. Un cuento mío, Jesse Lescano, que era estudiante de la FANCA en ese momento, lo utilizó en su cortometraje Moscú Rojo, casualmente con música de Edwin Pichot también. Y con 26, 27 años publiqué ese libro Unicornio, y un cuento fue llevado al universo del audiovisual también, con Aramí Delgado y Mónica Alonso.
y para ser un joven creador, esas cosas me motivaban más. No apagué la línea del cuento, pero me propuse escribir una novela. Y entonces empecé a investigar la temática local, la historia local de Bauta, y me propuse hacer una novela que estuve durante 5 años, un poco alejado de las artes visuales y muy enfrascado en el rescate de la historia local, investigando para hacer un proyecto de novela. Y háblanos un poco del Callejón de los Perros. Hace en 2013, 2014, estaba la vorágine de muchos blogs, como estaba haciendo un blog, y yo tuve la iniciativa igual, hacemos un blog, y empecé a publicar cosas, pequeñas notas rápidas, de poner algunas fotos de lo más cotidiano, y entonces le puse el nombre del barrio. O sea, para algunos un poco escéptico, no le gustaba, a otros sí, y Callejón de los Perros en sí es el epicentro de uno, como Padura Mantilla, como cualquier creador, como que viva en su barrio, siente mucho orgullo de su pequeño microcosmo, ¿entiendes? Porque ahí es donde surgen las inspiraciones, las tristezas y las alegrías. Y el barrio, estoy muy orgulloso de que se llama así, y nací ahí, y a todo el mundo yo se lo digo, yo soy el Callejón de los Perros de Bauta. Y así lo he hecho en varias entrevistas y la gente ríe, pero aunque es jocoso, no es real, el barrio se llama así. Y entonces yo igual, siempre que hago una firma en un texto o algo, pongo al final Callejón de los Perros, con mucho orgullo. Y el barrio, el blog surge y lo tuvo activo durante 6 o 7 años. ¿Y por qué hacer un documental titulado Cayo La Rosa, un paraíso textil? Eso es un proyecto ahí que he venido realizando desde el 2011, desde el 2012. Cayo La Rosa era un enclave industrial donde existía una textilera, una de las más poderosas de Cuba y América Latina, y me apasionó mucho desde el principio, pues mi familia trabajó ahí, fueron textileros. De pronto un momento la textilera con los años ya dejó de tener su función primaria, el pueblo, la localidad, y pasó con muchos casos como en Cuba, los centrales, que las comunidades que existían, o sea, se apagaron. O sea, ese sentimiento textilero se comenzó a apagar. Cuando comencé a investigar sobre un tema local en Bauta, Cayo La Rosa me apasionó tanto. Fue una comunidad que se creó en el año 27 por el industrial norteamericano Dayton Hayes, y de ver solamente la fotografía me atrapó la historia de la formación de ese universo. Y comencé a ir puerta por puerta de cada obrero textilero que fui conociendo, y unos me fueron remitiendo a otros y me fueron abriendo todo su universo de información gráfica, desde un recorte periódico hasta una foto de un ancestro o ellos mismos, con un recuerdo de antes, después del 59, y todo lo guardaban con mucho orgullo. Y ese sentimiento, a ese universo, a ese amor, a esa fábrica, me llevó a inspirar tanto que he realizado varias cosas en torno a este proyecto. Ese proyecto está en proceso todavía, estoy trabajando en él. Terminó una novela, que es la que te comentaba, que se llama Avenida Dayton Hayes, y un libro de ensayos de historia del lugar, que también está ya listo sobre la historia del enclave industrial de Cayo La Rosa. Qué bien. Y en una entrevista anterior leí que una de sus obras predilectas es La Virgen de Papa y mi sueño con el cobre. ¿Por qué? La Virgen de Papá y mi sueño con el cobre es una pieza que realicé en honor a la caridad del cobre, con herramientas de mecánica. O sea, con herramientas, en el 2010 me invitan a un proyecto colectivo en La Habana dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, y como yo ya estaba comenzando a trabajar con herramientas, comencé a conformar una figuración que me aludiera a la imagen de la patrona, a la Virgen, y muy simbólicamente es la imagen esta, y es un homenaje mío a la patrona de Cuba. Se expuso en La Habana, en el centro de Félix Varela, una exposición que fueron 55 artistas, y después ese proyecto la curadora lo llevó para México, se expuso primeramente ahí, en el DF, y después 13 artistas, o sea, sacó de ahí 13 artistas y se pusieron en la Catedral de México también. Y para suerte mía, igual la pieza mía estuvo en esa exposición. Y es una pieza que le tengo mucho amor, dicen varias personas que es la mejor pieza mía. Apareció antologada en el libro de Emilio Cueto, de la Caridad del Cobre, y también en la primera visita del Papa Francisco, a través de la Iglesia Católica de Bauta, se lo siguió el Papa en su visita a Cuba. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por permitirnos acompañarlos durante 10 minutos de esta tarde de domingo. Los esperamos en la próxima emisión, Fuera de Cabina.